Hola amigos, hola mundo. Eh, hay calor, ¿no? Hay calor. Estamos a las 19:44, 7:44 p.m. de la tarde en Madrid del viernes 14 de junio de 2024. Y hace calor. Tengo un ventilador apuntándome, espero que no moleste la grabación. 29 grados a la sombra. Eh, pero ahora va a ser mucho más calor en julio. Bueno, la primavera se fue volando, yo no sé cómo, porque el 21, la semana que viene, se acaba la primavera y comienza el verano. Bueno, he estado hoy, excuse me, estuve ausente, aunque quizás grabé algún video, pero estuve ausente durante el Roland Garros porque tuve que atender mis compromisos universitarios y robarle tiempo a todo lo demás para ver Roland Garros, mi torneo de tenis favorito, el Grand Slam de París en tierra batida. No voy a hablar ahora de tenis, pero considero que el error que el juez de Silla, creo que fue el de Silla, cometió durante la final entre Alcaraz y Zverev fue un error muy inoportuno, y ese trofeo que Alcaraz levanta con tanto orgullo puede que no le pertenezca a él, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Más que hacerle un favor a España, y a Francia nunca le ha interesado hacerle favores a España, más que hacerle un favor a España, esto puede tener que ver, porque olvídense, no hay ética en ninguna parte, tampoco en el deporte. Esto puede tener que ver con la ascendencia de Zverev. Zverev es alemán, tiene nacionalidad alemana, nació en Alemania, en Hamburgo, pero obviamente Zverev no es un apellido alemán, el papá siempre está en las gradas. Evidentemente Zverev es un apellido ruso. Además, él a veces durante el juego intercambia palabras en ruso con su padre que está en las gradas. Por lo tanto, Zverev puede ser hijo de un ruso y un alemán, o de dos rusos, pero es alemán. No quiero yo pensar que se ha cometido un error a propósito para que la copa no caiga en manos de un ascendiente de rusos. No quiero yo creerlo, espero que no sea así. Pero todo puede ser. Sobre todo con la actitud de Macron últimamente. Afortunadamente Macron ha recibido un parado después de las elecciones europeas. El país que más votó a la ultraderecha fue Francia, donde el partido líder en las elecciones europeas fue Le Pen, el partido de Marine Le Pen, el partido clásico de ultraderecha francesa, nada menos que con un 30% de los votos y en primer lugar. ¿Por qué arrasa la ultraderecha en Francia? Por muchos motivos. Uno de ellos es la inmigración. Si ustedes hace tiempo que no van a París, y decir hace tiempo es decir, si hace 30 años que no van a París, aunque ya estaba así, si usted va a París y se monta en el metro, usted cree que está en África. Es que no hay un solo blanco en el metro de París. Luego París está rodeada por los famosos banlieues, construcciones de viviendas sociales,
habitadas por inmigrantes y descendientes de inmigrantes que ya son franceses y que han nacido franceses, ¿no? Y cada vez que a los banlieues le da la gana, pues bajan a París y arrasan con París. En 2006 fue la última vez, si me acuerdo, o 2005 creo, 2005-2006, y me acuerdo que quemaron millones de carros, de coches, alrededor, o sea, en París. Eso sin hablar de los millones de tiendas que saquearon y de los millones de destrozos que provocaron. Entonces, una de las razones por las cuales los franceses han votado Le Pen es la inmigración. La legal y la ilegal, pero también la legal. Por supuesto también la inmigración árabe, ¿no? Y la africana. Y la gente parece no preocuparse por la inmigración latinoamericana. Quizás no tengan que preocuparse en Europa en general, pero en España sí. Lamentablemente, yo soy la única preocupada en España por la inmigración latinoamericana y me preocupa especialmente la inmigración venezolana. No la considero buena para España por muchas razones. En primer lugar, son hipercatólicos los venezolanos. Cuando Europa trata de convertirse, cuando los europeos tienden a convertirse en agnósticos y ateos, cosa muy buena y muy oportuna, porque no hay que estar creyendo en brujerías, ni en multinacionales de la fe que manipulan a la gente. Yo nací sin creer en nada, nací así. Es una cuestión genética, es una cuestión de inteligencia. Los creyentes no tienen inteligencia crítica, ni de ningún tipo. Entonces, yo no quiero más católicos en España, suficientes con los que hay y suficiente con el poder que tiene la Iglesia Católica aquí. Destructiva, inmoral, asquerosa. La Iglesia Católica favorece más, por ejemplo, cuando da comida gratis a los inmigrantes latinoamericanos, porque los quiere comprar. Me da la impresión que España aboga por la inmigración latinoamericana porque es católica y necesita incrementar el número de católicos debido a que ya muchos españoles son agnósticos, ateos, etc. No creen en nada y son ajenos al tema religioso. Otra cosa es que los venezolanos, particularmente, cosa que no hacen los ecuatorianos ni tampoco hacen los colombianos, los venezolanos vienen a pedir un subsidio directo y se inventan enfermedades. Y las enfermedades psiquiátricas son muy fáciles de inventar porque pueden simular síntomas de los que carecen. No hay manera de demostrar mediante un examen médico del cuerpo, mediante un examen del cuerpo e incluso un examen neurológico, no hay manera de demostrar si alguien realmente es, por ejemplo, depresivo o bipolar. Y entonces se agarran de eso para pedir subsidios. Llegan pidiendo subsidios y no trabajan nunca en este país. Es decir, llegan a robar. Eso se llama robar. Yo llamo a las cosas por su nombre. Llegan a robar y a robarse los impuestos de los españoles. Y otros inmigrantes que trabajan aquí y pagan impuestos también. Las mujeres llegan a parir, las venezolanas, o a buscarse un español de clase media que las mantenga. Y como hay muchos españoles rechazados por las mujeres españolas que no consiguen mujer, pues ahí están llegando las mujeres de la patria del desgraciado de Bolívar dispuestas a cualquier cosa. Y esto es una denuncia. Vox, yo nunca he votado por Vox en las elecciones generales de España, ni en las municipales de España. Europa es otra cosa.
Vox dice que es muy fácil obtener la nacionalidad española y que es muy fácil para los inmigrantes hacerse con un subsidio y no trabajar nunca en la vida. Y no todo lo que dice Vox es cierto, pero eso es cierto. Lo que pasa es que Vox lo extiende a todos los inmigrantes y no se da cuenta que la mayoría de los subsidios que cuando caen en las manos de extranjeros, caen en manos de latinoamericanos. En manos de africanos no hay casi subsidios porque España, a pesar de que los deja vivir aquí, digamos, los trata mal. No les da subsidios ni documentos a los africanos. Entonces, en segundo lugar, puede que estén los árabes en número de subsidios, pero la gran mayoría de los subsidios a extranjeros van a parar a los latinoamericanos. Llegan a pedirlos y a mí la gente me cuenta muchas cosas porque me toma por venezolana, ¿no? No voy a hablar de las elecciones venezolanas. En el mundo hay cosas que me preocupan y esa no es una de ellas. Bueno, este video era para hablar de la reunión del G7, de los países más ricos del mundo, de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Putin. España, yo la condeno por eso y condeno a Pedro Sánchez, firmó un acuerdo bilateral con Ucrania en tema de armas y en tema de ayudas sociales. En tema de seguridad, así se llama el documento, y en tema de cooperación humanitaria. Bueno, ya nosotros estamos cooperando humanitariamente más de la cuenta, ¿no? No sé cuántos ucranianos hay aquí, 1 millón. Pero no solo eso. España manda dinero todos los años a Latinoamérica, millones de euros. Y a África. ¿Y qué recibe de esos continentes? Recibe mierda, recibe insultos racistas. Nos llama supremacistas blancos y cosas por el estilo. Yo creo que los subsidios de la Unión Europea en general a Latinoamérica deben detenerse. Latinoamérica es un continente millonario, lleno de recursos naturales. Tiene la mayor cantidad de recursos energéticos del planeta. No solamente petróleo y gas, sino muchos otros. Tiene recursos minerales por montones, no solamente hay petróleo y gas en Latinoamérica, hay minerales, hay oro, hay plata, hay cobre, queda mucho de eso. Hay bauxita, hay carbonos, hay fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay también tierras cultivables que los latinoamericanos, sobre todo los caribeños, no quieren cultivar porque les da flojera, no tienen ganas de trabajar, donde se puede cultivar el mejor café del mundo, el mejor cacao del mundo, pero prefieren estar en chabolas, en ranchos, en favelas y no cultivar la tierra. Lo que Europa haría con esas tierras sería cultivarlas inmediatamente. Toda Europa está cultivada. Aquí no hay vagos. Allá sí. Todos son vagos. Entonces, tierras no solo para el café y el cacao, que son las más llamativas, sino también para el azúcar de caña, muy llamativo también. En Europa no se cultiva azúcar de caña, sino de remolacha. Entonces, café, cacao, azúcar, arroz, soja, patatas de todo tipo en los Andes, todo tipo de papas, tubérculos de todo tipo. Luego se crían todo tipo de animales, si los quieren criar, claro, si salen de la vagancia, ¿no? Vacas, cerdos, todo lo que ustedes quieran, cabras. Y tienen territorio, mucho territorio, y pulmones naturales. Yo creo que ya es hora de que trabajen. Pero bueno, esto sí era parte del video. Estoy preocupada. Primero, España firma un acuerdo bilateral con Ucrania para asuntos humanitarios.
¿nos va a ayudar Ucrania con dinero y comida? No, por supuesto que no. Somos nosotros los que se lo enviamos a ellos y los que alimentamos y le damos alojamiento a los ucranianos que están en España. Somos nosotros los que damos. Ucrania jamás nos ha dado nada ni nos lo va a dar, ni a España ni a Europa. Seguridad. ¿Qué tipo de seguridad nos puede dar Ucrania? Si Ucrania está llorando todo el tiempo para que le enviemos armas y más armas, tenemos más de 2 años enviándoles armas. ¿Qué seguridad va a tener? O sea, ¿puede ayudar Ucrania a España en temas de seguridad? Por supuesto que no. Todo lo damos nosotros. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, también vamos a hablar, este no es el momento para reconocer un Estado palestino, porque Palestina es todo aquello. Este no es el momento, dado lo que está sucediendo, ¿no? Y por otro lado, Palestina es todo aquello. ¿Israel dónde está? Israel está en Palestina. Ese es el nombre que el Imperio Romano, y antes de que fuera imperio, cuando eran repúblicas, ese es el nombre que Roma le dio a esas tierras. Israel está situado en unas tierras que llevan por nombre Palestina. Los israelíes también son palestinos. Pero una cosa tan sencilla como esa no la sabe Pedro Sánchez. Ya sabemos que no es lo mejor de este mundo aquellos que se convierten en políticos, ¿no? ¿Cómo vas a reconocer un Estado palestino si Palestina es todo ese lugar? Creo que incluso el Líbano está en Palestina. No lo sé con certeza, no lo voy a averiguar ahora. Pueden googlear. No voy a bloquear comentarios que digan el Líbano no está en Palestina. Bruta, los voy a bloquear y a denunciar. Estoy diciendo que no lo sé, pero sí sé que Israel está en Palestina. Y que Palestina es el nombre que los romanos le dieron a esas tierras. Y entonces Palestina es Israel, o sea, Israel está en Palestina, Hezbollah está en Palestina, la Franja de Gaza está en Palestina. Entonces, ¿cuáles van a ser las supuestas fronteras de esa Palestina supuestamente reconocida como Estado? Una buena pregunta, ¿no? Esto no quiere decir que yo sea sionista. Muchas veces me he preguntado por qué, o sea, bueno, lo sé, pero ¿por qué las Naciones Unidas permitieron, creo que fue en el 47, que allí se estableciera el Estado de Israel? Había otras opciones y lo comenté en un video hace mucho tiempo. Bueno, se reunió el G7 y, bueno, invitaron a Zelensky. O sea, invitar a Zelensky, a ese pobre diablo, al G7. Entonces, Francia, es decir, Macron, vamos a darle nombre y apellido porque no es toda Francia ni mucho menos. El voto por Le Pen también fue un voto contra la guerra en Ucrania, es decir, contra la intervención de la Unión Europea en esa guerra. Yo estoy en contra de la intervención de la Unión Europea en esa guerra. Estoy en contra de enviar armas y lo estuve desde el comienzo. Esa es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Pero la Unión Europea decidió aliarse con los Estados Unidos, como siempre. La Unión Europea, Europa se suicida constantemente. Cuando cayó la Unión Soviética, era el momento para Europa de deshacerse de los Estados Unidos. Yo quiero una Europa amiga de Rusia, incluso una Europa, quizás no con Rusia como Estado miembro, porque es muy grande y muy poderosa, pero una Europa cuyo mejor aliado, cuyo aliado más firme sea Rusia. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque somos caucásicos, somos blancos. Anda, díganme que soy una supremacista blanca, díganmelo. Me fascina que me lo digan. Entonces, los rusos y los europeos somos blancos y tenemos que estar unidos porque somos minoría en el planeta.
Somos la mejor parte del mundo, la parte más desarrollada. ¿Dónde hay trenes como los hay en Europa? No en Estados Unidos, ciertamente, con sus pobres trencitos. Entonces, somos blancos, somos caucásicos, debemos estar con Rusia, no podemos matarnos entre nosotros y lo estamos haciendo. No podemos estar de parte de los Estados Unidos. Estados Unidos ya ha tenido incluso un presidente afroamericano, o como diría Harry, un presidente birracional, birracial. El colmo sería que nos gobernaran los africanos, pero no me importan los de África, sino los afroamericanos. Que Estados Unidos haya escogido un presidente afroamericano cuando África no ha contribuido en nada al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de todo eso, salvo el norte de África, la parte que está por encima del Sahara, en la época en la que Egipto contribuía notablemente con las matemáticas, etc. África no ha contribuido en nada con la sociedad occidental y se ha aprovechado de todo lo que hemos construido nosotros, al contrario de los países árabes que han contribuido y mucho con la ciencia y la tecnología. Los números que usamos son números árabes. Por ejemplo, el concreto armado es un invento de la Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, regalamos toda nuestra tecnología a nuestros enemigos. Rusia no es el enemigo. Latinoamérica no es el enemigo porque no tiene poder militar para ser el enemigo de Europa. Pero sí sería nuestro enemigo si pudiera, ya le gustaría atacarnos, pero no puede. Pero quisiera hacerlo y por eso hay que verla con cautela. En cuanto a las mujeres europeas, yo les lanzo un mensaje: pónganse a parir y pónganse a parir niños con europeos, con otros europeos, a caucásicas y blancas del mundo, a parir hijos de hombres caucásicos y blancos, que ya es hora, pónganse a parir, porque nuestros enemigos están pariendo todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, Rusia no puede ser nuestro enemigo. Esa estupidez de que Rusia es comunista, se la pueden meter por donde se mete la gente ignorante, lo que se meta. Y si lo fuera, ¿qué? El problema es estar unidos, sin importar la ideología. Me refiero al capitalismo y al comunismo. Total, lo hemos inventado los europeos. Los europeos inventamos el marxismo e inventamos el liberalismo, el socialismo, el feminismo y el nacionalismo. Todo lo hemos inventado nosotros. Es nuestro. Así que no me molesta. ¿Ok? Estamos gastando un dineral para darle armas a Ucrania para atacar a Rusia. A Ucrania hay que meterla en cintura y decirle que tiene que obedecer a Europa y a Rusia si quiere seguir siendo libre, porque si no, bien que podríamos conquistarla en lugar de estarle regalando armas. O la conquista Rusia o la conquista la Unión Europea, que Zelensky elija, y él por supuesto fuera del poder. Y él es responsable de que la mayoría de los hombres en edad militar en Ucrania o hayan muerto o estén lisiados, han perdido manos, piernas. Es Zelensky el responsable de haber convertido en minusválidos a la mayoría de los hombres en edad militar, en edad adulta de Ucrania. Los ha condenado a quedarse sin manos, sin piernas. Eso es una atrocidad. Muchísimas veces Putin, antes de esta guerra, quiso y trató de hablar con Europa para llevarnos bien.
Los antiguos, o sea, hay que seguir votando por la ultraderecha en las elecciones europeas e incluso en las elecciones nacionales de cada país europeo. ¿Para qué? Para frenar la inmigración y para parar esa guerra. Hoy escuché en Euronews a Putin diciendo que si Ucrania acepta que las regiones del Donetsk y o sea, en general, si Ucrania acepta que las regiones que ya Rusia ha reconquistado, porque eso pertenecía no solo a la Unión Soviética, sino también a la Rusia de los zares. Recuerden que Alemania decidió regalar, recuerden que Lenin en 1917 decidió regalarle a Alemania, Ucrania, Polonia y otros lugares para lograr salir de la Primera Guerra Mundial. Pero Ucrania siempre ha sido rusa, Polonia siempre ha sido rusa, esos tres paisuchos, Letonia, Lituania y el otro, también siempre han sido rusos, y Finlandia también. Así que lo que pide Putin no es mucho, es muy poco. Pide que lo que acaba de conquistar en Ucrania se reconozca como territorio ruso, es decir, el Donbass, el este de Ucrania, es decir, las regiones de Donetsk y Luján, y por supuesto que se termine de declarar por los países que no lo han hecho, que se termine de declarar y de aceptar Crimea y Sebastopol como territorio ruso, porque lo es. Y si se acepta eso, Rusia para la guerra. Así que Europa debería obligar a Ucrania a aceptar que Luhansk, Donetsk y otras regiones del Donbass sean de nuevo rusas, porque siempre lo han sido, y de una vez que los países que no lo han hecho acepten que Crimea y Sebastopol son rusas. Y yo abogo por una Europa unida a Rusia, y sobre todo unida a Rusia. O sea, el viaje que Putin ha realizado a Corea del Norte es culpa de Europa. Putin no tenía nada que hacer allí. Putin ha ido a Corea del Norte porque Europa le quiere hacer la guerra. Todo el tiempo Macron ha estado diciendo que va a enviar soldados franceses a luchar por Ucrania. Afortunadamente, el pueblo francés votó mayormente por la ultraderecha, es decir, por Le Pen, para evitar que Macron enviara hombres franceses a luchar en la guerra contra Rusia. Y Macron se vio obligado a convocar nuevas elecciones, dado el varapalo que se llevó en las elecciones europeas. Pero también está Alemania amenazando con enviar soldados para atacar Rusia, o sea, a Alemania no le basta el problemón que tuvo con Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. No le basta. ¿Qué le pasa a Alemania? Entonces este video es para decir que las regiones del Donbass, Luján, Donetsk, que Crimea, que Sebastopol son rusas, que hay que dejar de ayudar a Ucrania inmediatamente, y dejarla sola para que no tenga más remedio que aceptar las condiciones de Putin. ¿Qué coño va a hacer los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos que se meta lo que quiera por donde quiera, ¿no? Porque lo que tiene que hacer Europa es crear una OTAN europea donde también esté Rusia metida y olvidarse de la OTAN para siempre. Si el Reino Unido quiere seguir perteneciendo a la OTAN, ya que se ha salido de la Unión Europea, problema del Reino Unido. La OTAN ya no tiene nada que ver con nosotros. La OTAN fue una cosa que se inventó durante la Guerra Fría para la defensa de Europa Occidental durante la Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó y estamos reeditándola sin el menor sentido. Y lo último que voy a decir y recalcar es que no soporto que los blancos nos estemos matando entre nosotros. Poner fin a la guerra y mi total repudio a la actual
administración norteamericana y espero que gane Trump y cambie las cosas. Mi total repudio a los Estados Unidos de Norteamérica como actor político, no al pueblo norteamericano. Hasta pronto, señores. Yo hablo claro, ¿eh? Yo hablo claro. Bye, bye.